Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este primer CIPAS del curso 10-20-21 Gestión Ambiental. Les habla su directora de curso, Luz Dari Castellanos. El objetivo de hoy es abordar la temática referente a la fase 2 del curso que nos encontramos, que es la identificación y evaluación de impactos ambientales. Entonces, bienvenida Paula Marroquín y bienvenida Albeni Torres. Voy a proceder a compartir la pantalla. Si alguna de ustedes requiere tomar la palabra, por favor inicialmente me indica por el chat y procedemos a compartir micrófono. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla y en el proceso de desarrollo de la fase 2, en el campus, por favor, allí tenemos un micrófono abierto. Por favor, Paula, te pido por favor cerrar tu micrófono y ahorita si vas a hacer alguna pregunta, entonces vuelves y lo abres. Muchas gracias. Y cualquiera que quiera hacer alguna pregunta en cualquier momento, entonces me puede escribir por el chat y entonces procedemos a activar micrófono. Bueno, entonces como les venía diciendo, si vamos al curso, qué pena, es que aquí no me deja tomar la barra. Ya, la voy a correr un poquito acá. Listo. Si vamos al curso, ya venimos desarrollando lo que es la fase 2. Voy a ir al inicio del curso en el entorno de aprendizaje. Es algo que ustedes seguramente ya hicieron, pero lo voy a retomar. En el entorno de aprendizaje tenemos el material que hace parte en cuanto a sílabus, referencias bibliográficas de la unidad 1 y 2. Tenemos también las actividades de acuerdo a la planificación de la agenda y los foros donde se construye la actividad. Entonces vamos a entrar a la unidad 1, fase 2, a la guía. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a entrar allí? Bueno, resulta que la guía nos está especificando en detalle, vamos a descargarla, y nos está especificando en detalle qué es lo que hay que hacer en esta fase 2. Ustedes ya han avanzado porque pues la actividad inició ya a mediados de septiembre, entonces pues ya estamos bastante avanzados en el tiempo, hoy 2 de octubre. Entonces, la actividad nos invita en primera instancia a que leamos lo referente a las referencias bibliográficas de la unidad 1 y a ver el video acerca de las problemáticas ambientales, presentar una síntesis, proponer un proceso industrial para abordarlo y de manera colaborativa realizar lo que es la identificación y valoración de impacto. Entonces, aquí en la primera página de la guía nosotros encontramos un drive. Sí, este es el drive. Ese drive nos va a llevar pues a una URL, como la tenemos acá, es esta misma. Y allí vamos a encontrar un archivo de Excel, ¿sí? Que se llama Matriz Método Conesa. Ese archivo entonces ustedes lo van a descargar y les va a abrir este archivo que tiene las pestañitas, instrucciones, criterios, ejemplo y matriz del proyecto. Entonces, en las instrucciones, lo que se hace es direccionarlos a ustedes a un video que está en YouTube, donde se explica cómo se diligencia la matriz, que es lo mismo que vamos a hacer en el presente CIPAS. Hay una parte de fundamentación teórica que la encontramos en la pestaña Criterios Algoritmo, donde tenemos
que esta metodología se llama CONESA simplificado. Entonces, ustedes tienen un proyecto industrial. Un proceso, más que un proyecto, es un proceso industrial. De pronto las muchachas que están participando ya tienen definido cuál es su proceso industrial. A ver, no me aparece acá el chat. No me aparece. Chat. Se me perdió el chat para leer los mensajes de ustedes. Ah, ya. Aquí lo tenemos. A ver, Paula y Albeni, cuéntenme. ¿Ya tienen definido en el grupo colaborativo? Bueno, entonces, Albeni me dice que todavía no. Entonces, es momento de que esta semana, por favor, ya quede definido porque es que ya va pasando el tiempo. Y el día 15 de octubre ya se cierra la actividad, entonces vamos avanzando. Paula me dice que ella sí lo tiene. Entonces, bueno, Albeni, muy bien. Entonces, Paula, ¿de qué se trata tu proceso industrial? Proceso industrial de producción de una fábrica de lápiz labial. Bueno, muy bien. Paula, ¿ya tienen el diagrama de flujo? ¿Ya tienen el diagrama de flujo del proceso? ¿Tiene los pasos a paso? ¿Ya lo tienes en el foro o todavía no? Tengo los paso a pasos, pero todavía el diagrama no. Bueno, ¿será que lo podemos consultar en el foro? ¿Paula? Sí, bueno. Entonces, Paula, ¿cuál es tu número de grupo para mirarlo en el foro? De pronto si lo tienes presente o no te acuerdas. Bueno, vamos a mirar. Vamos a ver si acá lo encontramos, el de Paula. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque es que para que podamos dar aplicabilidad al conocimiento es más fácil hacerlo de manera práctica que si yo me pongo a hablar y hablar y hablar y queda como de pronto en el aire, mientras que si lo hacemos más aplicativo, pues es más útil. Bueno, Paula de pronto me dijo cuál era ¿cuál es el número de grupo o no, de pronto no se acuerda? Ah, el 5, muy bien. El 5. Bueno, entonces este ya lo vi, porque no hay mensajes por revisar, pero como son varios estudiantes, a veces hay que hacer un recorderis. Lápiz labial. No encontré los pasos, Paula. No encontré los pasos aquí. Porque los pasos son fundamentales. A ver, vamos a ver si está aquí en este archivo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con el diagrama de flujo y los pasos del correspondiente proceso industrial, vamos a analizar para cada etapa del proceso qué impactos ambientales se están generando, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? En la webconferencia 1 del curso, yo hablé de las problemáticas ambientales globales y sus medidas de control. Entonces, eso vamos a hacer acá. Ah, aquí lo tenemos, muy bien. Proceso de producción de una fabricación de labial.
Primero, mezclar ingredientes. Segundo, suavizar la mezcla. Luego de que resulta una pasta, se vierte en un contenedor donde se suaviza con un rodillo industrial que le dé textura cremosa. Tercero, calentar. Una vez que la mezcla está suave, se procede a calentar a 90 grados. Cuarto, verter en el molde para darle la forma característica del lápiz labial. Muy bien. Quinto, refrigerar para obtener mejores resultados. Se introducen los moldes llenos en los congeladores durante 15 minutos. Sexto, retirar residuo y barras. Bueno. Entonces me dice que los posibles impactos son el empaque en el que viene. Es uno de los impactos que mencionamos. Realmente este proceso, a simple vista, en el proceso como tal, no hay unos impactos ambientales, digamos que graves, porque no tenemos una alta generación de contaminante aquí, excepto de los residuos sólidos por parte de lo que son los empaques, ¿cierto? Pero no estamos viendo acá un proceso, por ejemplo, de lavado, donde se genere agua residual. No estamos viendo un proceso de combustión, donde se genere de pronto gases a la atmósfera, gases contaminantes. No estamos viendo de pronto residuos peligrosos. Aquí tampoco estamos viendo que porque es un labial y no puede, si va a aplicarse en los labios, no puede tener residuos de tipo peligroso porque pues no sería lógico. Entonces, digamos que se me limita mucho dar aplicabilidad a la matriz, ¿sí? Entonces yo voy a hacer otro ejemplo, con todo el respeto a Paula, ¿sí? Pero lo voy ¿Qué a hacer pena, doctora? Ahí Sí, te escucho. disculpa, es que estábamos como en la votación de si seleccionar el mío o ahí en el mismo foro hay otra compañera que tiene el proceso de calzado, de pronto se sirva más porque se manejan pues de material de animal y pigmentado, montado de El del piezas, calzado, si cortes, tiene la parte de teñir el calzado, es bien contaminante. Es como para el ejercicio, ¿no? Como, no es que el tuyo no sea válido, sino que es como para el ejercicio. A eso me refiero. Pero sí, el del calzado me parece bien. Sí, y Entonces es que yo voy a adicional es poner otro. como el mío sería mejor. Listo, sí señora. Bueno, entonces voy a dar otro ejemplo para dar aplicabilidad a la matriz, ¿sí? Para que sea como más entendible. Vamos a dar el ejemplo de una industria que se base en la madera o que se base en la producción de papel. ¿Listo? Hoy día, la producción de papel se realiza de tal manera que haya una tala controlada, ¿sí? Pero vamos a suponer para este ejemplo que hay una tala indiscriminada. Bueno, entonces, en la webconferencia 1, yo hablé de eso de la erosión, ¿se acuerdan? Bueno, cuando empieza a presentarse tala de árboles y sobre todo en zonas de montaña, se pueden dar escenarios como el que vemos allí en esa diapositiva, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, si están viendo la diapositiva? Sí señora. Entonces, cuando el suelo se deja sin cobertura vegetal, decimos que el suelo queda desnudo. Cuando un suelo queda desnudo es porque han talado los árboles o han retirado la cobertura vegetal. ¿Por qué se talan los árboles? Se talan principalmente por industria maderera y producción de papel que viene asociado pues a la madera, a los árboles, perdón, y también por actividades de pastoreo para lo que es la ganadería extensiva, ¿sí? Una de las cosas que no debería pasar es tener ganadería en
en zonas de montaña. Nosotros la ganadería la deberíamos tener únicamente en zonas planas, no en zonas de montaña, porque la vaca no tiene la culpa, ni mucho menos, de que la lleven a pastar a una montaña. Eso genera algo que se llama erosión pata de vaca y lo que hace es que el suelo empieza a perder como esa firmeza y esa fuerza y empieza a ver los deslizamientos acompañados de la deforestación. Entonces, en estos escenarios nosotros vemos una montaña donde no hay cobertura vegetal y cuando llueve, el agua arrastra el suelo, ¿sí? Por eso es que nosotros encontramos que a veces los ríos en épocas de lluvia se colocan de color café, negro, rojo, rojizo, color cobre. ¿Por qué? Porque el agua se ha llevado el suelo y se lo ha llevado al río. Entonces, esto se llama erosión. En la foto que vemos a la margen derecha es una montaña que observamos que en su cima es de color naranja. Eso se llama cárcava y se da porque se perdió el suelo. Entonces, a ver, muchachas, de pronto si se acuerdan, ¿qué pasa cuando se pierde el suelo? ¿Qué pasa cuando se pierde el suelo? ¿Por qué la gravedad del asunto? ¿No? ¿No tenemos allí, no nos acordamos? ¿O sí? Bueno, silencio, o sea que no. Entonces, ¿por qué la gravedad del asunto? Porque resulta que en esta foto, margen derecha, vemos es un subsuelo. No vemos suelo, sino subsuelo. Es como la piel de nosotras, de las personas. Nosotros tenemos la dermis, que es la piel que nosotros tocamos. Pero debajo de la dermis tenemos la epidermis y así sucesivamente tenemos capas. ¿Qué pasa cuando uno se quema? Cuando uno tiene una quemadura, digamos que se le llaga o se le coloca rojita esa primera capa de la piel y eso genera dolor, ¿cierto? Genera dolor. Entonces aquí es igual en la tierra. La primera capa, que es el suelo, es la capa cultivable. Debajo de esa capa tenemos el subsuelo. Y en el subsuelo no crece absolutamente nada. En el subsuelo las semillas no germinan porque no tiene materia orgánica ni las condiciones para que pueda generar una semilla. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué hacer? Bueno, afortunadamente existen alternativas. La erosión por sí sola no se va a recuperar. Si ustedes observan un paisaje donde haya erosión, eso seguirá erosionado muchos años. Pero si se llevan a cabo procesos de bioingeniería y sistemas de drenaje con filtros vivos y trinchos vivos, disipadores de aguas, sobre todo en zonas de escorrentía, se puede llegar a regenerar el suelo, porque la naturaleza siempre es maravillosa y sabia y se regenera a sí misma. En esta foto que vemos, unas personas con unos trinchos, que son guadua, gravas, alambres, arenas, y lo que hacen es fijar como unos muritos de contención, es como si se pretendiera amarrar el suelo. Y esto lleva a que el suelo sea más estable y se empiece a dar la regeneración natural. Esto se demora mínimo 2 años, mínimo 2 años, no es de un día para otro. Esos procesos erosivos llevan su tiempo para que se recupere, ¿sí? ¿Ustedes están viendo la pantalla toda? ¿Sí? Por favor, me confirman por el chat. Bueno, ¿sí la están viendo? Sí. Bueno, entonces ya con este pequeño, vamos a hablar vamos a evaluar el proceso de erosión. Vamos a evaluar el proceso de erosión. ¿Listo? El impacto ambiental que vamos a abordar es este. Entonces, vamos a la matriz. ¿Cómo la vamos a diligenciar? Ustedes
Vamos a empezar como de atrás hacia adelante para que sea como más fácil de entender. Aquí en la que dice ejemplo, pues fue un ejemplo cualquiera. Estos impactos que están aquí no quiere decir que son los mismos del proceso de ustedes, no. Estos impactos pueden ser diferentes. Por ejemplo, vamos a decir que para lo que es la actividad de la madera, los impactos que nosotros estamos identificando son una erosión masiva, puede haber también un deterioro del paisaje, contaminación del agua por materias orgánicas, por ejemplo, porque el suelo se arrastra. Podemos tener contaminación del aire por material particulado, no nos aplica aquí, no nos aplica. Podemos tener alteración de la biodiversidad, por ejemplo, puede ser otro. Para esa problemática específica puede ser otro impacto. Otro impacto que podemos presentar a partir de la erosión del suelo. Pueden haber deslizamientos, ¿sí? Pueden haber deslizamientos. Entonces, todas estas situaciones las vamos a diligenciar aquí en la matriz. Y pueden haber más. No tienen que ser solamente 5. Pueden ser más de 5. No tiene que ser así. Esto que tenemos aquí, estos números, son los que ustedes van a determinar. Los números. Los números, ¿qué me van a indicar? Me van a indicar para cada impacto qué calificación va a obtener esos criterios que están allí. ¿Cuáles criterios? Intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad. Cada uno está representado con unas letras. Al final, de acuerdo a esta metodología, se hace una fórmula matemática. La fórmula ya viene dada, no la tienen que hacer ustedes, ya viene dada allí. Y con ese número vamos a obtener una conclusión. Bueno, entonces, ¿cómo se llama esto que vamos a hacer? Se llama evaluación del impacto ambiental. Evaluar. ¿Uno para qué evalúa algo? Para saber qué resultado tiene, para saber si es óptimo, si es positivo, si es negativo, si es moderado, si es asimilable, si es crítico. Para eso hacemos una evaluación. Es como cuando usted evalúa sus conocimientos a través de un examen. El número que obtiene le da una referencia de qué tanto está usted preparado o qué tanto sabe de determinado tema. Entonces, si hablamos de un porcentaje, pues el 100% sería la nota máxima, un 50% sería una nota media y así sucesivamente. Igual con esta matriz, con esta evaluación. Pero este es un tipo de evaluación de impacto ambiental con metodología CONESA. Existen otros métodos, este no es el único. Este método es el que está aplicado aquí en este curso, porque es muy completo, pero existen otros métodos como matriz de Leopold, listas de chequeo, matrices tipo semáforo y matrices causa-efecto. Hay muchos otros tipos y nosotros estamos con el de CONESA. Bueno, bienvenidas a las personas que recién ingresaron. Por favor, solicito comedidamente que me registren la asistencia, ¿sí? Registrar asistencia, por favor. Ahí en el chat envié el link para registrar la asistencia, ¿sí? Muchas gracias al Ben y demás. Compañeros, por favor, registren la asistencia. Gracias. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver esto cómo es que funciona. ¿Cómo es que funciona esto? Para saber cómo funciona, nos vamos a los criterios. El ejercicio que vamos a hacer a continuación aplica al impacto ambiental erosión masiva, pero luego debe ser aplicado a todos los demás impactos, no solamente al primero, sino a todos.
Nosotros vamos a hacer el ejercicio solo con el primero a nivel académico y ustedes lo hacen en todo su proyecto. Ahora, no todos los procesos industriales que estamos abordando van a generar estos mismos impactos. Si no tiene nada que ver con la tala de árboles, pues no va a generar erosión masiva. Puede generar de pronto contaminación de aguas, de cuerpos de agua superficiales. Pueden generar otro tipo de impactos de acuerdo a los que abordamos en la webconferencia. En la webconferencia se abordaron las principales problemáticas ambientales globales, pero no son las únicas, ¿sí? Por ejemplo, el de biodiversidad no lo abordamos en detalle, pero lo podemos mencionar dentro de las matrices. No importa que no se haya abordado en detalle en la conferencia. Bueno, entonces, este método se llama CONESA simplificado, porque el método en sí es mucho más extenso. Fue elaborado en el año 1993, o sea que no es tan antiguo, es más bien reciente. Y fue elaborado por un ingeniero que se llama Vicente Conesa, español. Es muy utilizado porque de una u otra manera tiene facilidad y porque permite evaluar casi todos los componentes de un impacto para que esto sea objetivo. Sin embargo, en todo tipo de evaluación hay cierto componente subjetivo. ¿Qué es subjetivo? Aunque estemos basados en información objetiva y tengamos una formación académica y tengamos conocimiento de lo que hablamos, hay un factor de qué me parece a mí, según mi criterio en cuanto lo califico. Entonces vamos a ver. El primer criterio me dice que es el signo, positivo o negativo. Positivo si es benéfico, negativo si es perjudicial. Entonces, a ver, si hablamos acá de la erosión, pues es como, digamos que podríamos decir que por sentido común, pues es algo negativo. Entonces, por eso aparece en la naturaleza como negativo. Casi siempre hablamos de impactos negativos. Rara vez se encuentran positivos, pero puede pasar. Bueno, vamos al siguiente. Intensidad. La intensidad está dada como IN y dice que es el grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en el que actúa. Varía entre 1 y 12, o sea que va a ser un número que vamos a calificar entre 1 y 12, siendo 12 la expresión de la destrucción total del factor en el área en el que se produce el efecto y 1 una mínima afectación. En la parte inferior, entonces, tenemos unos rangos que me van a ayudar a definir eso. Entonces, aquí dice, criterio, el grado de destrucción de ese impacto ambiental. Bajo lo califico con 1, medio con 2, alto con 4, muy alto con 8 y si es demasiado alto lo llamamos total y se califica con 12. ¿Ustedes en cuánto califican la erosión? Supongamos que la erosión es en un área grande que se está dando. ¿En cuánto lo califican? Acuérdense que también hay algo aquí de subjetividad, ¿no? Me pueden escribir por el chat o pueden decirlo. Si tienen ahí su micrófono, lo activan y me dicen y luego lo vuelven y lo desactivan. ¿Qué número le colocarían? A ver, si no se nos ocurre, si de pronto estamos confusos, pensemos. Una erosión masiva como la que vemos aquí, en esta fotico estamos viendo una erosión en la parte superior izquierda, miren. Esto es fuerte. Miren esta erosión tan grande. Estamos evaluando ese impacto. Su intensidad y que se requieren 2 años para mínimo 2 años para que recupere. Pero su intensidad es alta. Me dice Angelis. Muchas gracias. Ya incluí en la matriz. Bueno, yo creería que 10. Sí, claro, como un 10, un 11, ¿cierto? Porque es algo crítico. Porque no significa que vamos a pasar el suelo por un filtro y ya se regeneró el suelo,
No significa que le aplicamos algo y ya solamente esperamos unas horas o 2 días o un mes y ya se regeneró el suelo. No, ese proceso duró 2 años, el de esa diapositiva. Entonces, lleva un tiempo considerable, 2 años en los cuales en ese suelo no se puede sembrar. Ese suelo, 2 años en los que hay que estar muy pendientes de que no haya deslizamientos. Entonces, por eso decimos que sí, su intensidad es alta. Luego dice extensión. Entonces vamos a la extensión. Dice que la extensión es el área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad. Porcentaje de área respecto al entorno en que se manifiesta el efecto. Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene un carácter puntual de 1. Por el contrario, el impacto no admite una ubicación precisa del entorno de la actividad, teniendo una influencia generalizada en todo él. El impacto sería total, que es 8. Cuando el efecto se produce en un lugar crítico, se le atribuirá un valor de 4 unidades por encima del que le correspondía en función del porcentaje de extensión en que se manifiesta. Bueno, de pronto la lectura puede ser un poco densa, de pronto no nos queda como muy claro, entonces nos vamos a los rangos de extensión y nos dice que la extensión si es puntual es 1, si es parcial es 2, si es extensa es 4 y si es total es 8 y si es crítica sería 12 porque le sumo 4. Entonces, en este caso depende del área. No sabemos si esta erosión, digamos que está muy focalizada, más no dispersa y no afecta mucho, digamos que no afecta mucho otros ecosistemas. Podríamos tomarla como extensa, que sería 4, o como parcial, que sería 2. Supongamos que para este ejemplo es extensa, entonces le colocamos el 4. Bueno. Vamos ahora al momento. Vamos a ver qué es el momento. El momento dado como MO alude al tiempo entre la aparición de la acción que produce el impacto y el comienzo de las afectaciones sobre el factor considerado. Si el tiempo transcurrido es nulo, el momento será inmediato. Y si es inferior a un año, corto plazo, asignándole en ambos casos un valor de 4. Si es un periodo de tiempo mayor a 5 años, sería largo plazo, que sería 1. ¿Qué quiere decir esto? El momento. Ese impacto que yo estoy analizando está haciendo efecto en el ambiente en el largo plazo, en el mediano plazo, de manera inmediata o en una situación crítica. A ver, si es algo que ocurrió y que ha sido muy grave, por ejemplo, digamos que que se derrame petróleo en un cuerpo de agua, en el mar. Eso es algo inmediato y crítico. Lo calificaríamos con una puntuación de 8. Si, por ejemplo, en un río cayeron unas goticas de límpido, digamos así, un frasco de límpido, pues el efecto no es tan severo, ¿no? No es tan severo y podríamos decir que sería una calificación de 1. Para este ejemplo, que es la erosión masiva, ¿ustedes qué creen? Dice Angelis, no me quedó muy claro. ¿Cuál no te quedó muy claro? ¿Extensión o momento? Angelis. El de extensión. Entonces vamos a devolvernos un momento a extensión. La extensión depende del área en la cual ese impacto ambiental esté afectando. Si estamos hablando de la erosión masiva, tendríamos que tener claridad de cuánto espacio geográfico en área, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, hectáreas, no sé, lo que sea considerado en ese proceso está afectando. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros, Ángeles?
Bueno, entonces, cuando ya vamos a aplicar el número, nos vamos a la tablita y me dice que si ese efecto es puntual, lo calificamos con 1, parcial con 2, extenso con 4, total con 8 y crítico más 4, o sea 12. ¿Qué quiere decir esto? Si esa erosión que estamos analizando solamente afecta un área pequeña y no está afectando más ecosistemas ni está afectando, por ejemplo, cuerpos de agua y de una u otra manera no está teniendo un impacto relevante sobre la flora y la fauna, lo tendríamos como puntual y sería 1. Para el caso de este ejemplo, yo dije que lo consideráramos extenso y entonces esto sería un 4. ¿Listo? ¿Te quedó más claro? Sí, ya quedó más claro. Muy bien. Bueno, bien, bien. Entonces ahora vamos al momento. Momento. Sí, vamos al momento. El momento, dice aquí, es el plazo de manifestación. Es decir, ocurre el evento del impacto ambiental y su manifestación quiere decir cuándo se va a ver ese efecto. Si es en el largo plazo lo calificamos como 1, en el mediano plazo como 2, si se ve el efecto inmediatamente como 4 y si es un efecto crítico como 8, más 4, 8. En este caso había dado el ejemplito de pronto de un derrame de un petróleo en el mar. Eso es algo crítico, muy crítico y es inmediato que pasa, entonces ya sería con una calificación de 8. Si estamos hablando aquí de la erosión y que la erosión es algo que se presenta de manera crítica y no se recupera en corto tiempo, sino que se requiere mucho tiempo para poder recuperar nuevamente el suelo, tendríamos que ese efecto es inmediato, es decir, la erosión existe allí y existe y no la puedo subsanar, no la puedo eliminar. Es algo que está ocurriendo en el momento. Entonces, ¿qué número le darían allí a esa erosión? Entre 1 y 8. Volvamos aquí a los criterios. ¿Qué número le darían? 8. Sí, yo también le daría 8 porque es algo más bien crítico y se requiere tiempo para su recuperación. Tenemos luego persistencia. PE, persistencia. Persistencia. Tiempo que supuestamente permanecerá el efecto después de su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por los medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. Aquí la erosión en medios naturales es muy difícil, Hay que tener medidas correctoras. Y sabemos que mínimo se requieren 2 años. Entonces, basado en ese concepto, vamos a los rangos. Persistencia, fugaz 1, temporal 2 y permanente 4. ¿Qué quiere decir esto? Si ocurre el evento o el impacto ambiental, pero es fugaz, o sea que prontico las condiciones ambientales van a volver a estar normales, lo calificamos como 1. Temporal es más o menos 2, 3 años, como 2. Permanente es algo demasiado negativo que se demora muchos años en volver al estado de equilibrio. Ejemplo de algo permanente, no es este de la erosión. Algo permanente es, por ejemplo, es la contaminación radioactiva. Por ejemplo, en Chernobyl, antigua Rusia. Allá explotó un reactor nuclear en los años 80, creo que en el año 86, si no estoy desfasada algunos años.
A la actualidad, 2020 que estamos, allá hay radiación. Radiación peligrosa, valga la aclaración, radioactiva, no radiación como la del sol, no, una radiación que coloca en riesgo la salud y coloca en riesgo la vida. Entonces allá tendríamos una persistencia permanente porque se requieren miles de años para que desaparezca. Entonces, para el caso de la erosión sería temporal, porque 2 años después podríamos volver a tener suelo siempre y cuando se instauren las medidas requeridas. Bueno, vamos al RB. RB. Reversibilidad. Bueno, la reversibilidad se refiere si ese impacto es reversible en el corto plazo, calificamos como 1. Reversible en el mediano plazo como 2. Irreversible 4. O sea, algo que irreversible sería lo de Chernobyl. A ver, díganme ustedes, ¿con qué número califican entonces la reversibilidad? ¿Mm? ¿Con qué número? Acuérdense que estamos aprendiendo eso, Ángelis, muy bien, con el número 2. Entonces colocamos aquí el 2. Mira que a medida que vamos diligenciando, en la importancia donde está la fórmula del algoritmo, pues va subiendo, ¿no? Este número lo tenemos que interpretar y es muy fácil de interpretar. Ahorita que terminemos lo vamos a hacer. Sinergia, SI, sinergia. Vamos a leer qué es la sinergia. Sinergia. Este atributo contempla el reforzamiento de 2 o más efectos simples. La componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente. Es superior a la que cabría de esperar cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente, no simultánea. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Nosotros estamos en un sistema. Todo es un sistema. Todo se relaciona con todo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro cuerpo humano, tenemos el sistema digestivo, el sistema circulatorio y demás. Pero resulta que todo se relaciona. Una persona no puede vivir solo con el sistema respiratorio, o sistema digestivo, o sistema circulatorio. Debe tener todos los sistemas y todos en equilibrio. Entonces, ¿cómo se relaciona el sistema circulatorio con el sistema digestivo? Pues de una u otra manera lo que nosotros comemos se va a transformar en sangre, ¿cierto? Y de una u otra manera, entonces, el sistema digestivo y circulatorio están relacionados. Aunque cuando hablamos de cada uno, también lo podemos hablar por separado. Esa analogía o ese ejemplo lo traigo acá porque también los recursos naturales y el planeta es un sistema. Es muy difícil pensar que un impacto ambiental, así sea pequeño, no tenga ningún efecto sobre otros componentes ambientales. Es muy difícil. Si nos vamos a analizar que es el de la erosión severa, además de destruir el suelo, díganme qué otros componentes o recursos puede destruir. ¿Qué otros asociados a la erosión? ¿Qué otras cosas se pueden afectar por una erosión? A ver, los leo o escucho, como quieran. Cuéntenme, a ver, esa erosión, ¿qué otro aspecto o componente ambiental puede alterar? A ver, los leo. Los ríos, claro, muy bien, Ángelis, los ríos. Los ríos. También puede afectar la biodiversidad, ¿no?
la fauna, el hábitat de los animales. También puede alterar la producción o la generación o el nacimiento de flora, de lo que es árboles, plantas, arbustos. Entonces, esa erosión tiene sinergia. Tiene sinergia porque contribuye, exacto, afecta el oxígeno al Beni, muy bien. Entonces, esa erosión tiene una sinergia porque va a afectar eso, Ángel, el oxígeno, muy bien. Porque afecta a lo demás, como ya vimos aquí. Entonces, si su afectación es simple, diríamos que se califica con 1. Si su afectación es media, con 2, y si tiene una alta afectación, con 4. Entonces, ¿ustedes con cuánto calificarían la erosión severa en el criterio de sinergia de 1 a 4? Mire que hay cierto nivel de subjetividad, ¿no? Es lo que de pronto a uno le parece. Sí, claro, 4. Pero miren que todos estuvimos aquí de acuerdo con 4. Aquí hubo asimilación homogénea del concepto porque todos dijimos 4. Luego tenemos acumulación. Vamos a leer entonces qué es acumulación. Acumulación es de atributo de la idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Cuando una acción no produce efectos acumulativos, se llama acumulación simple. El efecto se valora como 1. Si el efecto producido es acumulativo, el valor se incrementa a 4. Entonces aquí este va muy asociado al concepto anterior de sinergia, porque afecta otros ecosistemas. Entonces yo creo que nos queda claro que es acumulativo y que entonces lo calificamos con 4. Efecto. Entonces su efecto dice, este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. Puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de esta, o indirecto o secundario, cuando la manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando este como una acción de segundo orden. Aquí diríamos que tenemos un efecto de acumulación, ¿cierto? Y que viene a ser un efecto directo sobre el recurso natural, entonces también lo calificaríamos de 4. PR, periodicidad. Si es discontinuo es 1, si es periódico es 2 y si es continuo es 4. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ese impacto ambiental es de una u otra manera permanente o más bien periódico o irregular? Bueno, teniendo presente que este impacto ambiental, aunque es importante, de una u otra manera puede tener solución. O sea, puede tener solución con las medidas de bioingeniería. Entonces, exacto, lo calificamos como 2. Muy bien. Y el último, recuperabilidad. Recuperabilidad. Entonces, la recuperabilidad. ¿Recuperable de inmediato? No, este no es recuperable de inmediato, se requiere 2 años. ¿Recuperable a mediano plazo? Sí. 2. Mitigable o compensable, 4. Irrecuperable, 8. Irrecuperable lo de Chernobyl, por ejemplo. Aquí estaríamos entre 2 y 4. Entonces la podríamos colocar 3. Listo. Este primer ejercicio nos demoramos porque es la primera vez que lo hacemos. Pero ya para diligenciar los siguientes no nos vamos a demorar tanto porque ya habremos tenido la experiencia de cada uno, intensidad, extensión, momento, etcétera. Sí, ya lo tenemos como más asimilado.
Me dio 70. Importancia 70. Entonces vamos a la pestaña Criterios Algoritmo. Y aquí tenemos unos intervalos. Dice, inferior a 25 son irrelevantes o compatibles con el ambiente. O sea que el medio ambiente lo puede asimilar. Entre 25 y 50 son moderados. Entre 50 y 75 son severos. Y superiores a 75 son críticos. Tuvimos 70. O sea que es un impacto severo. Entonces ustedes aquí, y el severo lo estamos denotando con este colorcito que es como entre naranja y cafecito. Entonces, allí lo tenemos. Al final ustedes van a tener su matriz con los números y con las respectivas importancias y van a tener los respectivos colores. Entonces ustedes van a decir en su trabajo, después del análisis de la matriz se encontraron tantos y tantos impactos ambientales en la categoría de críticos severos, moderados o compatibles. Entonces ustedes lo van a decir. ¿Qué pasa con los moderados en adelante? Para todos los moderados en adelante se debe instaurar las medidas de control. ¿Cuál es la medida de control aquí para la erosión masiva? ¿Cuál es la medida de control para la erosión masiva? Bueno, ¿los leo o escucho? Acuérdense que ya lo vimos. La medida de control es esta. Sistema de drenaje con filtros vivos y trinchos vivos, disipadores de aguas de escorrentía. Esa es la medida de control. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Bueno, entonces voy a dejar de compartir aquí la pantalla. Bueno, entonces cuéntenme, ¿ya me diligenciaron la lista de asistencia? ¿Sí? ¿Ya me la diligenciaron todos? Bueno, quisiera saber si esto lo dejan en el foro. Sí, una vez tengamos el link de la grabación, entonces se deja en el foro. Bueno, mis queridos estudiantes, Albeni, Angie y Ángeles. Es todo por hoy. Entonces los invito a que hagan sus aportes oportunamente a los foros y seguimos en contacto. Bueno, con mucho gusto. Entonces, una feliz tarde para todos.